Teóricamente sería otoño, pero este otoño ha sido invierno. Igualmente, mayo en mi ser y en mi persona es muy potente, porque es el mes en que parí a mi hija menor, que de nombre en el documento es Laura Beatriz, Zulma Laura Beatriz, pero en el nombre que le llegó en el homenaje a Guasiul en el Cerro del Alcázar, Guasiul le envió el nombre después que ella le cantó una copla y le dijo: tu nombre es Iligüe, que es desde lo profundo. De manera que el mes de mayo en mí tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque en mi vida, en mi experiencia de vida de mujer y de madre, he ido recorriendo unos sitios muy importantes de este punto del territorio del Cuyum. Desde Puyutoc Central, en lo que es ahora la Avenida Libertador, en el punto donde se fue llamando Desamparado y después Rivadavia, donde está la famosa Casa de Gobierno. Y allí, en ese punto del territorio, ahí fue mi infancia, hasta los 5 o 6 años. Después de ahí, al Campito. Y del Campito a la Villa Obrera. Ese ha sido mi itinerario en ese tiempo. ¿Y por qué señalo esto? Porque fui encontrando puntos muy importantes. Rastreador Calíbar aquí. Rastreador Calíbar en mi época de que empecé a ser madre y empecé a tener una vida de mujer despierta, en lo que ahora se llama militante. Rastreador Calíbar en la Villa Obrera, donde un 26 de mayo de 1997 nació Iligüe. Nació esta niña que se llamó así, que luego recibió el nombre de Iligüe. Era un momento muy importante porque nos habíamos ya establecido en la Villa Obrera, en la calle Martina Chapanay, y ahí habíamos hecho la casita para habitar. Y previo a esto, alquilaba una casa en la calle Rastreador Calíbar a don Roberto Abaca, que era uno de los ancianos que quedaban vivos de una gran comunidad huarpe que existía en la calle Rastreador Calíbar y la calle 8. Lo que ahora no sé qué nombre tendrá, porque acá se le ha cambiado todo el nombre, toda la identidad al territorio. Pero hay una gran comunidad y este abuelo alquilaba una habitación y ahí vivíamos. Y cuando llegó el momento en que Iligüe tenía que nacer, nosotros, por esas razones que somos como somos, nos habíamos hecho muy amigos de un matrimonio mayor que vivía en la calle Rastreador Calíbar, en la Villa Obrera. Ella era una abuela, se llamaba Jesús, y había nacido en el Cerro de Nichigualasto y venía desde el Valle Fértil. Ella se denominaba vallista, la Jesús, era costurera. Y entonces yo iba a aprender allí con ella costura, porque yo cosía en la máquina, era mi trabajo. Y bueno, el marido de ella era don Segundo Manuel Rodríguez, un viejo muy rezongón. Los vecinos se quejaban siempre de él porque era muy estricto. Y él era uno de los líderes
o dirigente del comité cantonista o bloquista en ese momento ahí. Y por esas cosas que se da de la relación humana, se encariñaron mucho con mis hijos. Yo tenía 2 hijos, Gladys y Jorge, que eran chicos. Y entonces el abuelo dijo, cuando ya sabía que yo ya estaba avanzada en mi embarazo, dijo, esta guagua, porque en ese tiempo los abuelos decían así, esta guagua va a nacer aquí, en mi casa. Yo la voy a traer, la voy a buscar para que nazca aquí. Le voy a preparar aquí su habitación, su camita para que ella nazca aquí. Y bueno, y así fue. En ese momento, mucha actividad en esa villa obrera, mucha actividad de todo tipo, cultural, deportiva, política, y también mucha actividad porque la Villa Obrera es un proyecto de don Federico Cantoni, que no es un proyecto solo de casa, es un proyecto productivo del azúcar, que nunca se llevó a cabo, porque como era cantonista, nunca se llevó a cabo. Y nunca se concretó lo que era, ¿no? Habilitar un centro productivo y de habitantes nativos y también de los que fueran naciendo. Bueno, ahí llegamos nosotros a integrar esta comunidad y yo era en ese momento, tengo muchas actividades en esa villa obrera, culturales, educativas, en la Unión Vecinal, pero la principal en ese momento era en el Club Deportivo Punta del Riel, que no sé ahora cómo estará, pero era mi club. Yo era la presidenta de la comisión de damas. Entonces era un club que tenía por tradición realizar todas las fiestas grandes, por ejemplo la del 25 de mayo, una fiesta que empezaba a las 7 de la mañana con el palo encebado, que es un juego generalmente para niños y jóvenes que es totalmente prehistórico. Aquí se le llamó el palo encebado, seguramente tenía un nombre distinto anterior, y en el mundo andino casi en todos lados este juego hasta ahora en algunos países se revive todavía. Y en esta actividad el 25 de mayo era desde las 7 de la mañana el palo encebado y toda la mañana los juegos infantiles, de todo tipo, para los niños y los jóvenes. Muchos niños, es una villa que tenía infinidad, y debe tener ahora, porque ahora viven los hijos de esos mayores que yo encontré y con los que conviví, porque el proyecto era ese, un chalet grande donde después tenían varias habitaciones y después tenía espacio para que cada hijo se fuera haciendo una casita en el mismo sitio. Era media hectárea cada casa. Bueno, y ahí entonces estaba esta que habla, coordinando todo eso, porque era la comisión de damas, era la que se encargaba de esa celebración. Después venía el almuerzo de todo el barrio, porque ahí no es que va uno a almorzar, ahí va toda la familia en ese tiempo, todas las familias a almorzar en ese día de fiesta, en todas las fiestas grandes. Esta estoy hablando del 25 de mayo, donde hay empanada y donde hay un asador y una parrilla que tiene de todo, y donde se almuerza y se brinda y hay mucha alegría. Y después del almuerzo y de los brindis y todo eso, se hace el baile con la orquesta típica y la orquesta característica. Esto es particularmente, yo lo encontré en muy pocos lugares en San Juan. Esto era en la Villa Obrera, en el Club Punta del Riel. En ese tiempo donde no habían grabaciones, donde no había esto que ahora hay, que todo es electrónico y no hay voz humana, ni hay corazón, ni hay sentimiento que salga
ni siquiera para anunciar la danza que viene. Ahí es todo natural, era todo natural. Y ahí estaba esta joven mujer, porque era muy joven, y con una panza grandota como un tonel, bailé toda la tarde, después de la actividad de la mañana, después de la del almuerzo, y después en el baile bailé toda la tarde con esa panzona que después fue Iligüe. Y hasta que termina, al final de la tarde termina la fiesta, y dejar el club impecable como era nuestra tradición, todo limpio, una pista impresionante tenía ese club, espero que la siga teniendo, y entonces bailar en esa pista era un sueño. Terminamos la jornada del día y nos volvimos a la casita que alquilábamos en calle Rastreador Calíbar, ahí entre la Benavide y la calle 8 para nosotros. Ahora no sé, ahora se llama, tiene otro nombre, donde está la escuela y todo eso. Y ahí a dormir. A las 6 de la mañana, Iligüe rompió bolsa. Y mi vecina, que era mi amiga, estábamos prácticamente, vivíamos juntas, no teníamos división. Nos comunicábamos por el patio, por la ventana, por la puerta. Le avisé que rompí bolsa y fue a buscarlo al abuelo, que el abuelo llegó en una carretela con un asiento todo acolchado para que yo me siente ahí, y me llevó a su casa, que son 3 cuadras. Bueno, cuando llegué a la casa de los abuelos, lo primero que encontré fue un gran fuego, una olla negra hirviendo de agua y una olla hirviendo con una gallina dentro, la cazuela de gallina, y las papas y todo esto que se le pone a una cazuela, y una abuela mayor, toda vestida de negro, que no hablaba ni una palabra en español. No le entendí nada de lo que me dijo cuando me la presentaron. Era la matrona que habían llamado los abuelos para el parto. Se llamaba Juana Chicahuala. Doña Juana Chicahuala, que era madre, según decía el abuelo y decían los vecinos, tenía 17 hijos. Yo no sé si eso era verdad, pero todos esos hijos trabajaban en la costa del río San Juan, que eran los que trabajaban en la arena, y en la tierra eran los que cargaban esa gran producción que va a las empresas. Cuento todo esto porque tiene que ver con lo que es nuestra cultura, con lo que fue y con lo que es la propia nuestra, que no la hemos dejado nunca. Porque encontrar esa abuela, y apenas llegué ya con mis primeros síntomas de trabajo de parto, lo primero que recibí fue las tisanas de la abuela. Los teces que son preparados para que la parturienta se encuentre bien, tenga fuerza, tenga energía y no le suba la presión. Y después, cada tanto, un tazón de ese caldo de gallina, de cazuela, cada tanto, digo, enseguida, cada 5, cada 10 minutos, un tazón de ese caldo, hasta que en un momento aparece un plato con presa y papa. Toda esta preparación, yo era muy joven, pero trataba de entender, porque no le entendía nada de lo que hablaba la abuela, ni una palabra en español. Todo lo que ella decía eran rezos, eran órdenes: hay que hacer esto, hay que poner el otro, el fuego. El abuelo nunca dejó el fuego, hasta que pasó el día, y a las 7 de la tarde ya dijo doña Juana: y ya va a salir la chinita. Eso entendió la abuela Jesús, que había dicho doña Juana. Ellas se entendieron en su idioma. Bueno, fue un parto. Yo no me acuerdo en este momento, traté siempre de recordar, tanto que han hablado de que tanto quedó el parto y tal. Yo he tenido estos partos porque así los decidí desde el primero que tuve en el hospital, no ir nunca más a un hospital.
Y no puedo decir que fue eso que generalmente se habla, ¿no? De que tanto dolor y que tanto grito, y que estaba mi amiga la Emma, estaba la abuela, Jesús acompañando, y la matrona, con todas las indicaciones para que esta posición, esta fuerza. Estoy haciendo un relato del parto porque ahora se habla y se paga por un parto natural en la casa como si fuera algo excepcional. Cuando alumbró Iligüe, fue tal su voz, el grito que ella pegó, que el abuelo tenía colgado en el techo como se usaba en ese tiempo, no sé si ahora todavía en el campo, todas las escrituras, los certificados de nacimiento y toda esta cosa que tiene, que es la propiedad de la familia, colgada en el centro del techo. Esa cuelga se cayó y pegó un estruendo como si hubiera sido que se cayó en la pared. Y entonces yo eso sí lo recuerdo, que el abuelo dijo, ¡qué fuerza que tiene esta chinita! Bueno, esa fuerza se manifestó en esta niña, pequeña porque era pequeñita. El primer Moisés que tuvo ella era una silla de madera con un asiento de totora y toda la preparación que hacemos para cuando nace uno de los hijos nuestros. Todo tejido a mano, todo ese colchoncito, toda esa almohadita, todos esos abrigos, el partefán que le llamaban las abuelas, el mantillón, ahí no hay nada comprado, no hay nada de plástico, no hay nada de extraño que no sea nuestras telas propias y nuestras telas nativas. Y ella estuvo ahí en ese Moisés por cuánto tiempo pudo estar de bebé. Su papá estaba en el sur trabajando en Río Turbio, en el carbón, porque había quedado cesante de la empresa electrometalúrgica andina y había ido allá por un año que no podía estar más y no quiso porque era una cosa que no le pertenecía. Él era un obrero calificado. Y bueno, y él recién vino a conocer a su hija cuando ella tenía varios meses. Esta niña fue una niña que tuvo todo lo que tiene alguien especial. Su piel cobriza total, su cabecita llena de rulos, sus ojos negros total, sus pestañas crespas. Siempre ella de más grande el hermano la peleaba y la hacía rebelde, decía cabeza derramada, porque era como una canasta de rulos lo que tenía ella. Una niña hermosa, una niña que empezó a hacer todo el desarrollo de niña, que le gustaba mucho el agua, que nosotros éramos de los que íbamos cada fin de semana al agua, a la montaña, al estero de Sonda, y después cuando se inauguró acá bueno, esta no me acuerdo cómo se llama, el que ahora es un complejo que no funciona, acá en Marquesado. Entraba al agua a la mañana y no salía hasta la tarde. Y hago este relato porque tiene que ver, era distinta de los otros niños. La mayoría de los niños de la edad de ella no les gusta el agua, se escapaban del agua. Les da miedo o no quieren o un ratito, y ella estaba permanentemente en el agua, como digo, desde la mañana hasta la tarde. Y así fue creciendo y así fue desarrollando su infancia y también su ingreso a la escolaridad. Por esas cosas que tiene la vida, de las mudanzas y también de lo que uno va recibiendo como parte del desarrollo de la provincia, del famoso progreso.
nos tocó habitar más para esta parte, fuera, el relato del desarraigo de la Villa Obrera. Yo tengo que contar en mi libro, voy a contar la historia de lo que viví en la Villa Obrera, porque ahí esa ha sido mi escuela de aprendizaje, mi escuela mayor, donde pasé todos los ciclos que no había hecho en la escuela formal, secundaria, universidad y posgrado. Ahí aprendí todo, porque lo que viví ahí no lo viví en ningún otro lado, ni creo que otro estudiante superior haya vivido eso. Por eso cuesta tanto entender la política y por eso cuesta tanto entender la unidad y por eso cuesta tanto entender la integración y por eso en una sociedad racista como es la de San Juan y como es la Argentina, una sociedad racista, discriminadora, tiene todos los epítetos feos, que no los voy a nombrar porque no quiero que queden aquí, en este lugar. Pero los que me escuchan saben de qué hablo. Y allí, cuando Iligüe fue al jardín de infantes, en la escuela Sarmiento, en la Escuela Superior Sarmiento, ella tuvo que participar en una siempre estoy hablando de estas fiestas, ¿no? Fiestas escolares, fiestas patrias. Ella tuvo que actuar en una fiesta patria, en un acto que la maestra de su aula preparó para el escenario del Teatro Sarmiento, Teatro Sarmiento. Era un cuadro sobre la historia de la Caperucita Roja. Y ella era la Caperucita Roja, ella era la protagonista de esa historia. Y bueno, y ahí estábamos nosotros, digo nosotros, yo, mis hijos mayores, que eran pequeños, de escuela primaria, acompañándola a Iligüe, y empieza el acto, se corre el telón, y era el cuadro principal que se presentaba, un salón lleno, y entonces entra esta presentación de niños pequeños organizados por la maestra. Y nosotros estábamos atrás de un telón y bueno, empieza la música y empieza esta Caperucita que sale con una canastita y con todo un traje que le había realizado yo con mis propias manos. Y ella sale de un telón, da todo un círculo de ese escenario, un círculo total, y da todo un círculo y llega de nuevo a donde salió. Y yo veía que la maestra desesperada, que hacía gestos, bueno, cuando terminó la presentación me dijo, eso que hizo ella no estaba dentro del ensayo ni del guión. Ella tenía que salir del telón, ir derecho donde estaba la abuelita y entregarle la canasta, antes que se la coma el lobo. ¿Y qué hizo esta nena de 4 años? Hizo una danza en un escenario total, una danza circular y volvió al centro. ¿Por qué señalo esto? Porque era como Iligüe venía creciendo en su espiritualidad de mujer, con esta potencia de herencia y trascendencia huarpe, ¿no? Porque nadie le dijo que haga eso, nunca ella ensayó eso acá, nunca se había ensayado una cosa así, nunca se había hablado de eso. En esos tiempos no eran tiempos que se hablaban, las abuelas hablaban de otra cosa. Y en su crecimiento en la escuela tuvo todo este sobresaliente desarrollo hasta cuando, como dije, ¿no? Llegó a la escuela secundaria y ella se diferenció de sus 2 hermanos, porque yo hablo de este tiempo donde esa década del 60 y del 70 era el nacimiento del desarrollo industrial, de las escuelas industriales, porque la política era esa, desarrollar la industria, porque ahí venía la nueva
la nueva directriz del capitalismo. Entonces mi hija mayor fue a la Escuela Técnica Boero y mi hijo menor también fue a la Escuela Técnica Boero. Los dos eligieron la escuela técnica porque yo era la que elegía eso y yo era la que decidía la vida de ellos. Cuando ella llegó a la escuela secundaria, ella eligió y ella me dijo, yo no voy a ir a la escuela técnica, voy a ir a la escuela, la nombré antes, de hidráulica. Funcionaba en lo que hace la Paula Albarracín de la cuarta, para adentro es Paula, en esa calle antes de llegar a la Cereceto, que se llamaba, que es la Ignacio de la Rosa, ahí funcionaba esa escuela. Ahí estuvo hasta el tercer año que la expulsaron en la época del proceso. Y yo relato esto porque estoy en este momento, en el mes de mayo, haciendo la presentación del libro Educar para la Vida, de la cual Iligüe es coautora, porque todo el trabajo que hemos hecho de recuperación de identidad y todo el trabajo que hemos hecho desde el núcleo familiar, yendo a las 4 direcciones a buscar las parientas, pero sobre todo a buscar las abuelas, ese trabajo lo hicimos juntas las dos, porque los dos hermanos mayores ya trabajaban, ya estudiaban, y la que me acompañó en toda esa labor fue ella. Y cuando encontramos en que nadie quiere ser indio, nadie quiere ser huarpe, nadie quiere porque la misión era buscar a los parientes para reorganizar el pueblo, que los escritores de la colonia y los escritores de la república han dicho que hacía 250 años los huarpes no existíamos. Entonces, cuando encontramos ese rechazo, nos fuimos como siempre, porque era nuestra vida ir a la montaña, pero esta vez nos fuimos más allá. Nos fuimos al cerro más alto al que pudimos subir, al que pudimos llegar, y allí nos conectamos con los seres superiores que habitan allí, con los apus, con Unucuar, con Aguaciul, con la Martina Chapanay, con los grandes, con mis abuelas, con mis abuelos, con mi papá, que ya no estaba en esta dimensión. Y a ellos les preguntamos qué hacer para que los huarpes se reconozcan como tal. Y el mensaje vino pronto. Hay que reeducar. Hay que educar para la vida. Si no, nunca va a volver el pueblo a ser origen y a ser raíz y a hacer lo que tiene que hacer en este territorio. Bajamos, y antes de bajar de la montaña hicimos un compromiso que hacemos siempre en todos los milenios. Eso lo encontré donde pude llegar y tuve la bendición de llegar, que en todos los milenios se ha hecho ese compromiso de unión y de sangre, ¿no? Esto los dos lo acordamos, pero los dos lo cumplimos. Y si uno de los dos falta, el que queda lo cumple. Y el compromiso allí con Iligüe fue, ella lo propuso. La consigna del proyecto Educar para la Vida tiene que ser para que nuestra voz se haga canto en nuestras gargantas por siglos acalladas. Y la otra máxima que me dio, si en algún momento nosotros no logramos tener a todos nuestros parientes en un pueblo organizado, si somos dos, esos somos pueblo. Y si de las dos queda una, esa va a ser pueblo. Bueno, yo estaba muy feliz porque ella era la jovencita ahí, y además ella era la que cantaba, ella era la que danzaba, y yo estaba segura que la que iba a quedar era ella. Bueno, a mí me tocó quedar con ese compromiso de vida que no lo dejé nunca, hasta el día. Y por eso en este mes de mayo estoy presentando el libro en homenaje a Iligüe, porque ella fue la autora de todo eso que enuncia, porque el libro
con todo lo que se recogió en esos casi 50 años de transitar el territorio, es mucho. Se encontró un pueblo, se encontró una cosmovisión, se encontró una cultura, se encontró una tradición, se encontró una vida y se encontró lo más grande de todo, que somos primigenios en América, somos fundamentales en el hemisferio sur y que además los glaciares tienen 300 millones de años abajo, que los tienen que conocer, de memorias que tienen que conocer los que vienen naciendo en los próximos siglos y que nosotros somos protectores de eso. Por eso nos duele tanto esto que hacen las mineras y los gobiernos locales con los glaciares. Y por eso valoro tanto en este mes, se lo dediqué a ella porque ha habido una cantidad de presentaciones del libro que yo no me esperaba tanto, porque han sido casi todas fuera, desde que lo presentamos acá en Coaxa, las invitaciones han sido de afuera. Cierro el mes de mayo en San Francisco del Monte de Oro. Y recorrió Córdoba, y recorrió Buenos Aires, recorrió tras la sierra y bueno, porque es la coautora del proyecto y porque es la autora y porque además en este proceso ella fue la única constituyente del territorio huarpe sin fronteras de San Juan, Mendoza y San Luis, representando a nuestro pueblo-nación en la reforma de la constituyente 1994 en Santa Fe. Única delegación de uno, la más joven de los delegados y la que se destacó, como me hicieron saber los participantes, sobre todos los medios de difusión que había ahí, y sobre todo los extranjeros que me llamaban a un teléfono de la vecina acá enfrente para felicitarme por la única delegada que había ido de aquí y cómo defendía con su arco y su flecha el mandato que llevaba del Congreso Internacional, que se terminaba de hacer con motivo de del bicentenario, con motivo del aniversario de los 2000 años, y porque ella fue una de las 4 integrantes de las redactoras finales de los documentos que fueron ahí. Y porque señalaron esto que era ella, arco y flecha cuando defendía las posiciones y cuando defendía nuestros principios, nuestra cultura y nuestros derechos. Y cuando terminaba todo el debate, todos a danzar, todos a cantar y todos a tocar la caja, era infaltable su cajita con ella. Y ella ahí en la danza y en el canto. Así lo señala la grabación que hizo el INAI para mandar al Ministerio de Educación y a los demás medios de comunicación. Está su voz y está la voz de Gloria Pérez, una mbia guaraní, de las cuales las dos eran muy íntimas. Y por eso yo quería hacer un saludo en este tiempo, en estos días de tanto revoltijo y de tanta confusión y de tantas noticias tan dolorosas, tan amargas, de todo lo que pasa en San Juan, que parecen increíbles. Quería hacer un homenaje a estas mujeres que nadie nombra, nadie las publica, nadie las homenajea, ni siquiera los nuestros. Y cuando digo los nuestros, me refiero a todos esos que están ocupando cargos públicos, cargos en los municipios. Siempre se nombra a los líderes de afuera, siempre se nombra a aquellas que fueron tal o cual, y las nuestras nunca. Y sobre todo San Juan, porque yo he ido a otras provincias donde hay menciones, hay retratos, y cuando llego a un lugar, aunque los gobiernos son iguales que hacen lo mismo, se apropiaron de las tierras y nunca las restituyen,
y ahora se apropian de todas las demás pertenencias. Pero sin embargo, cada vez que voy a una provincia me dan siempre la llave de la ciudad o del lugar donde estoy, o me premian o me homenajean. Acá no me dan ni una carta para llevar. Y por eso quiero saludar, quiero homenajear en este tiempo, en este mes de mayo, en Iligüe, a todas las mujeres jóvenes que han dado su vida por esta vida, ¿no? Para tener una vida digna, una vida como corresponde, porque no se trata de tener un lotecito o una escritura, no nos quedó ni un milímetro de tierra en la restitución que hizo el gobierno anterior, ni un metro. Y luego sus restos descansan en un sitio privado porque ella siempre quería tener una casita en ese punto, una casita de 2 plantas. Y cuando hicieron ese famoso Antigala ahí, ella pasábamos siempre y me decía, yo quiero vivir así, quiero tener una casita como esa. Por eso elegimos ese lugar, para ponerla hasta cuando el gobierno de San Juan se digne restituirnos los espacios que nos corresponden como pueblo prehistórico, y como el artículo de la Constitución reformada en el 94, donde Iligüe fue una de las primeras espadachines, dijo un periodista. Es una espada su voz, su pequeña figura, tan pequeñita, tan dulce su voz, sus cantos, tan suave, pero cuando saca la flecha es certera. Eso me dijo el periodista del New York Times, que llamó a la vecina de enfrente, que era la profesora Olga Lobo, y fue la que me traducía porque yo no entiendo de inglés casi nada. I do not, solamente sé decir. Y le quería hacer este homenaje a Iligüe en este tiempo. Y en ella, como digo, a todas las jóvenes y a todas las mujeres ignoradas que están, no sé para qué las guardan. Se publica tanta cosa en internet y se inventa tanto, porque ahora me entero por internet, me llega de todo, que hay brujas aquí, que hay aparecidos allá, que hay leyendas, por todos lados, son inventos. Las únicas leyendas y las únicas brujas que hay son las que ellos las liquidaron, así como la quema de brujas que se hizo tan grande, acá también, se quemó de otra forma. Y no sé de dónde sacan ahora tantas brujas que están apareciendo.